Y ya viene la palabra del Señor, hermanos, así que también estamos expectantes para lo que el Señor nos vaya a hablar, que es hermosa su palabra, y damos gracias al Señor por ello. Y vamos a estar orando por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta mañana. Oramos por tu siervo, por el pastor que va a ser quien va a transmitirla, que tú uses su vida, Señor, que tu Espíritu Santo lo guíe y que tú nos hables, que tu palabra corra y sea glorificada y que nuestros corazones estén dispuestos y preparados para oírla, pero sobre todas las cosas para obedecerla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así le vamos a invitar al pastor Walter que esté pasando a compartirnos la palabra de Dios. Adelante. Todos los momentos que tenemos juntos como iglesia, como cuerpo, son momentos de bendición, de gozo, de alegría. Porque no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. Dijo el salmista David, ¿no? Él quería estar todos los días de su vida. Y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestro ser. Eso es lo más precioso, lo más importante para nuestras vidas. Como decíamos en el transcurso de la reunión, que Él nos dio sentido. Venimos con gozo, con alegría, porque sabemos que lo que estamos haciendo es adorar y glorificar a nuestro Dios. Nuestro Dios, porque por medio de Cristo Jesús, Él es nuestro Señor. Entonces, por eso le doy gracias a Dios y espero que nuestros hermanos se hayan sentido cómodos adorando y glorificando a Dios en este lugar de congregación cristiana. A los hermanos que están en las redes, también muchas bendiciones para ustedes. Hemos podido adorar, decir esta alabanza, como decíamos, digno, digno es el Señor. Él es digno de toda alabanza y adoración. Darle gracias a Dios por el día de ayer, mis hermanos queridos, mi esposa, la pastora Patria, ha cumplido años y estoy muy feliz y muy contento porque es mi compañera de toda la vida, de muchos años. Desde muy jovencito nos hemos conocido y ya 32 años estamos juntitos, ¿sí? Y para toda la vida, hasta que el Señor nos venga a buscar, ¿sí? O que nos tengamos que presentar delante de su presencia. Por eso le doy gracias a Dios por Patricia, por su servicio, por el ministerio, ¿no? De adorar y glorificar a Dios, ser un servidor de Dios. Por eso le agradezco al Señor. Y por cada uno de ustedes, hermanos, por la iglesia amada, la iglesia que es lo más preciado que Dios tiene aquí en esta tierra, su iglesia. Qué hermoso este momento, es un momento precioso porque estamos adorando y glorificando su nombre y vamos a compartir su palabra. ¿Quiere que compartamos la palabra de Dios? Amén. Está expectante a recibir lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Que tengamos un corazón dispuesto, sencillo, humilde y todo nuestro ser atento a lo que el Señor nos quiere hablar. Sea quitada toda distracción en el nombre de Jesús para que podamos estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar, porque Él nos quiere enseñar, nos quiere mostrar. Él quiere el bien para sus hijos. Y no solamente para sus hijos, Él quiere el bien para toda la humanidad, para todos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y bueno, yo le invito a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, verso 7. Isaías 55, 7. Gloria a Dios. Isaías 55, 7. Y veníamos viendo el versículo 6, ¿se acuerda? Domingos anteriores. Y ahora vamos a compartir versículo 7 del capítulo 55, que dice así. Nos ponemos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra. Los hermanos que pueden, nos ponemos de pie para darle esta reverencia al Señor en su palabra, que es santa y es viva. Amén. Dice así el versículo 7 del capítulo 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Tome asiento, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Qué hermoso pasaje de la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, y le he puesto como título a este sermón, a esta perícopa, a esta reflexión que tenemos en esta mañana: vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Entonces leíamos: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Cuán importante, ¿no? Y volverse a Él, el cual tendrá de él misericordia. Vemos la misericordia de Dios. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Misericordia y perdón. ¿Podemos decir que Dios es un Dios malo? No. Es un Dios misericordioso y que perdona. Amén. Qué precioso, hermano querido, ¿no? El amor de Dios se ha derramado en su iglesia, en sus hijos. Y si podemos ver ese amor de Dios entre los hermanos, ¿cuánto más el amor de Dios manifestado en él? Incalculable. No lo podemos medir, pero lo podemos palpar, lo podemos sentir, lo podemos percibir a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Qué precioso. Entonces, podemos ver, hermano, que Isaías, este libro, es uno de los libros más completos de la Biblia. ¿Sabía usted? Que algunos teólogos lo han llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Algunos teólogos lo nombran así, es muy completo y es muy rico Isaías en todo su escrito, ¿no? Amén. ¿Y por qué lo han llamado el Evangelio del Antiguo Testamento? Porque el tema central presenta la esencia del Evangelio. Da a conocer esa salvación para cada uno de nosotros, que no es por obras, sino que es por gracia. Eso es lo que da a conocer. Y puntualmente nosotros lo podemos ver en este versículo 7 del capítulo 55 de Isaías, que incluido al versículo 6, que nosotros vimos, ¿se acuerdan? Domingos anteriores, dice así, el versículo 6 y 7: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y el 7, que es el texto que vemos hoy: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Podemos ver que en estos versículos Dios, por medio del profeta Isaías, hermano, hace un llamado al verdadero arrepentimiento. Hace ese llamado a buscarle, invita a acercarse a Dios. Hace esta invitación en este tiempo de gracia, en este tiempo que podemos hallarle, como decía el versículo 6, en este tiempo que la misericordia de Dios está extendida a esta humanidad. Si el hombre supiera y conociera y quisiera ir, porque muy pocos son los que quieren ir en pos de Dios. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque Dios llama a todos, pero no todos quieren de la gracia de Dios. Y respecto de esto, hermano querido, que estamos hablando puntualmente del Evangelio del arrepentimiento, estamos viviendo en tiempos o en momentos donde abundan falsos pastores y maestros, falsos apóstoles e iglesias fraudulentas que dicen ser cristianas y no lo son, que dicen predicar el Evangelio, pero predican un evangelio adulterado, un evangelio torcido, un evangelio tergiversado, porque sacan texto fuera de contexto. Y de esa manera engañan a la gente con falsas doctrinas, no con la sana doctrina, como es la que predicamos, como dice la Escritura, sino con falsa doctrina, donde se sirven de la gente y no sirven a Dios, se sirven de Dios y de la misma gente, y no sirven a Dios y al prójimo, que es lo que hizo Jesús. Jesús vino a traer el reino de los cielos, se acercó para enseñar y para servir a los demás, para que todos fueran salvos, para que llegaran al conocimiento de la verdad. Predican cuántos de ellos
por el falso evangelio de la prosperidad. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado? Dale a Dios que Él te dará. Dale 10 que Él te dará 100. Aquellos que hacen y dicen pacte con Dios. Haga un pacto con Dios que Dios le va a suplir. Enfocando todas las cuestiones en asuntos materiales. Porque es allí donde tienen su corazón. Y eso es lo que enseñan. Pero no es lo que Dios vino a traer. Y como dijimos en reiteradas oportunidades, nadie puede pactar, hermano, con Dios. Ningún ser humano puede pactar con Dios. No tiene el derecho de hacerlo. El único que puede hacer un pacto es Dios con los hombres. Y por eso vino un nuevo pacto que es Cristo Jesús. Para que nosotros viniéramos a este verdadero evangelio, que es el evangelio que predicó el apóstol Pedro también, que dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos. Ahí está diciendo también que nos volvamos a Dios, para que sean borrados nuestros pecados. No hay otra manera y otra forma sino de reconocer que hay un Dios y que necesitamos esa relación con Él, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. De ningún otro lado puede venir el refrigerio, la verdadera salvación a nuestra vida y a nuestro corazón, si no es a través de Dios, por medio de su Hijo. Podemos ver en toda la palabra de Dios, hermano, que Dios llama a las personas a arrepentirse. Y el hombre debe buscar hacerlo. No solamente que Dios llama a que nos arrepintamos, sino que el hombre de su corazón debe ir en pos del Señor. ¿Cuántos son los que van en pos de Dios? Muchos van en pos de estos placeres de este mundo, en pos de idolatrías, en pos de cosas vanas, y no de ir a Cristo Jesús, y no de ir a Dios y de arrepentirse. El hombre debe buscar hacerlo, debe tomar la decisión y la determinación. Vemos que en el Antiguo Testamento, por medio de estos textos que estamos viendo ahora, Isaías 55:7, y no solamente allí, sino en el Nuevo Testamento también, Jesús lo expresa. Juan el Bautista también lo dice, y los apóstoles también lo manifiestan. Dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Fíjense, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cristo Jesús vino a traer salvación. Creed en el Evangelio. Hace falta creer, tener fe, pero hay una acción que debemos hacer. Debemos buscarle. Por eso el versículo 6 de Isaías 55, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. El tiempo se ha acercado. Hoy es el día de salvación. Creed en el Evangelio. ¿Creed en qué Evangelio? En las buenas nuevas. En las buenas nuevas de salvación. Creed en Cristo Jesús. El verdadero Evangelio no es el que dijimos recién, de cosas superficiales, sino que el verdadero Evangelio es de arrepentimiento, porque el Señor está dispuesto a perdonarnos, está con los brazos abiertos esperándonos, porque Jesús dijo que no ha venido a llamar a justos sino a pecadores. Él ha venido a llamar a pecadores, como también dijo Juan el Bautista, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 3:2. Juan el Bautista abrió el camino y trajo un mensaje. Y en esos tiempos ese mensaje que él trajo parecía un mensaje duro, porque en muchas ocasiones dijo, generación de víboras, arrepiéntanse, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso que en el versículo 7 de Isaías comienza diciendo, deje el impío su camino. Deje el impío su camino. La palabra dejar, ¿qué significa, hermano? Retirarse, apartarse de algo o de alguien. Dejarlo. Y cuando habla de impío,
se refiere a aquellos que son injustos y van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué deben hacer estos impíos? Los injustos deben deben apartarse de la impiedad del pecado. Por eso el profeta hace énfasis en la necesidad del hombre, de que el hombre, es decir, cuando digo hombre me refiero a las personas, hablo de hombre y mujer. A esto se está refiriendo. Por haber buscado sus propias perversiones, sus propios caminos, haber transitado en sus propios caminos de pecado y de injusticia, Él le habla y le dice que se arrepientan de su pecado. Por eso en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no, pero a mí no me hablan, no, hermanos. Todos pecaron, no hay un justo. No hay acá uno que no peque. Todos hemos pecado delante de Dios. El hombre le gusta medir y le gusta juzgar a los demás. Y marcar el error de que el pecado más grande es más chico. Todos hemos pecado delante de Dios. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que es fundamental, y no solamente fundamental, sino que imprescindible, hermano, que toda persona deje su camino, ese camino de impiedad, ese camino de pecado, el cual lo aleja de Dios, y debe arrepentirse y volverse al camino de Dios. ¿Usted se volvió al camino del Señor? Hemos dejado por su amor y misericordia. Y si lo hemos hecho, demos gloria y honra y alabanza y exaltémosle día a día a Él. Pero si aún no lo has dejado, dice el Señor aquí, que deje el hombre inicuo su camino. Y el hombre impío su camino. Y sigue diciendo, y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué es el hombre inicuo? ¿Quién es el hombre inicuo? ¿Por qué inicuo? El hombre inicuo, la persona inicua, hermano, es malo, es el sinvergüenza, es el mentiroso, que vive contando mentiras, que vive engañando a uno y a otros. Aquel que piensa mal, aquel que piensa con doble sentido las cosas, y maquina y hace perversidades, que se acuesta en la noche pensando el mal que va a hacer al otro día. Ese es el hombre inicuo, y a Él le está hablando. Por eso, hermano querido, es fundamental venir a Cristo Jesús. ¿Y qué le dice? A que deje los pensamientos perversos que lo llevan a vivir en pecado y que se vuelva a Dios. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de Él misericordia. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él tendrá misericordia. Por eso podemos gozar de la misericordia de Dios como pueblo, como iglesia, porque nos hemos vuelto. Ahora nos hemos vuelto de un corazón sincero. Adorémosle, exaltémosle. Hemos reconocido que éramos pecadores y que necesitábamos a Cristo Jesús para poder tener comunión con Dios. Esa decisión de dejar o abandonar los caminos de maldad y esos pensamientos perversos y elegir buscar a Dios, hermanos, es una acción personal. Cada uno debe tomar su determinación de hacerlo. Hay muchos que dicen, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, claro, como es salvo uno, entonces todos los otros también se salvan. Sacan de contexto las cosas. La salvación viene a una persona y también trae luz y salvación a todos los de su casa. Pero debe haber una determinación de cada uno de nosotros de querer ir a Dios. ¿Usted quiere ir a Dios? De hecho, vamos a Él. Hoy estamos aquí porque venimos a reunirnos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Y si venimos a reunirnos en el nombre de Jesús, de esa manera estamos adorando, glorificando y honrando a Dios. Entonces, es una acción personal que el hombre tiene que tomar. Es una elección, es una decisión, hermano. Que el hombre o el ser humano debe o puede, en realidad, y debe hacer
para hallar la misericordia de Dios. Porque puede, ¿no es cierto?, hacerlo, aunque quiera o no, pero debe hacerlo. Por eso la reflexión sobre esto, para alcanzar la misericordia de Dios y poder estar en comunión con Él por y para siempre. Qué precioso, hermano, cuando nosotros tenemos esta certeza en Cristo Jesús, esa convicción y poder caminar en Cristo sabiendo de que tenemos comunión con Dios. Ahora le pregunto, no solo para los presentes en esta mañana, sino para aquellos que nos ven por las redes y los que en algún momento irán a ver este video. Hago esta pregunta, hermanos queridos. ¿Estás caminando en el camino de maldad y de pecado? ¿O estás caminando en el camino de Dios? ¿En qué camino estamos caminando? ¿Hay algo que Dios te ha estado llamando a dejar de lado? ¿Hay algo que nosotros como pueblo, como iglesia, como creyentes, como cristianos, el Espíritu Santo inquieta nuestras vidas? Y nos dice que tenemos que dejar algunas cosas de lado, que son las que nos alejan de Dios. Reflexiona sobre tus decisiones y arrepiéntete ante Dios. Él está dispuesto a perdonarte y a guiarte hacia el camino correcto. Y si aún lo has hecho, miremos y seamos diligentes en el camino que estamos yendo. Que ese camino es el camino de Cristo. Que es el camino de la sana doctrina. Es el evangelio verdadero que nos lleva a Dios. Hay muchos que creen que van por un camino correcto, hermano querido, pero su final es de muerte. Y muchos hablan y dicen conocer a Dios. Pero para conocerle a Él debemos ir a su palabra, pero primeramente arrepentirnos. Y saber que no podemos por nuestros propios medios. No es por obras, sino que por medio de Cristo Jesús. Ahora te pregunto también, ¿tienes pensamientos impuros o malos? ¿Tienes pensamientos impuros o malos deseos que te están separando de Dios? Si hay esos pensamientos, pídele a Dios que te ayude a desecharlos y a llenar tu mente con pensamientos puros y agradables a Él. Pidámosle a Él. Él hoy está dispuesto. Mañana puede ser tarde. Cristo Jesús puede venir a buscar a su iglesia y ya no va a haber más tiempo de gracia y misericordia. Pero hoy es el tiempo. ¿Y cómo le pido? Búscalo en oración. La oración trae la comunión íntima con Dios. Jesús lo hizo. Fue el Padre y Él oraba. Y así le enseñó a sus discípulos. Le enseñó a los discípulos a su iglesia. ¿De qué otra manera? Escudriñando la palabra de Dios. Porque si escudriñamos la palabra de Dios, ella nos limpia, hermano querido. Su palabra nos limpia porque es viva. Ella nos corrige, nos limpia y alumbra ese caminar nuestro que llevamos a Dios por medio de Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino algo importante: obedece a Cristo. Obedece a Cristo Jesús. Él te ayudará a que tus pensamientos sean conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos estas cosas, nos estamos acercando a Dios. Queremos estar con Jesús. Queremos estar con su palabra. No queremos ser contaminados con el pecado de este mundo. Y no es que estamos apartados, porque en el mundo vivimos, pero vivimos para Dios. Nosotros vivimos para Él, para agradarle a Él. Por eso un día va a venir a buscarnos. Recuerda, hermano querido, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Te has alejado de Dios en este tiempo? ¿O estás firme, constante en la palabra, en la oración? ¿Cuántos se han alejado de Dios?
¿Cuántos que han gozado y disfrutado de la presencia de Dios y hoy no están? Porque se han ido desviando su mirada en los placeres de este mundo. Pero por eso Dios te dice, vuélvete a Dios. ¿Te has apartado de Él por alguna razón? Recuerda y ten bien presente, hermano querido, o amigo, o quien sea que escuche o oiga, que Dios te ama y quiere que en este momento te vuelvas a Él. Él quiere que te vuelvas. Vuélvete a Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde. Disponte. No puedes con tus propias fuerzas. Cuando nosotros tomamos esa decisión es quitada la soberbia, es quitada la arrogancia, porque decimos que con nuestra propia fuerza no podemos. Pero Él nos sustenta, Él nos da fuerza. Y a la iglesia animo a que sigamos firmes en este caminar. Hemos puesto la mano al arado y démosle para adelante, hermano querido. Firmes y adelante, sabiendo, querido hermano, de que el Señor un día nos vendrá a buscar. Amén. El Señor le da oportunidad de salvación al ser humano, quien debe tomar una decisión. ¿Qué decisión? La decisión de volverse del mal camino, el cual le conduce a la muerte eterna. Volverse al camino de la verdad. Hacer un cambio rotundo, un cambio de 360 grados. Rotundo, hermano querido. Si yo caminaba para el norte, debo ir para el sur. Cambiar de dirección. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por medio de la fe en Jesucristo, el cual nos lleva a transitar en su camino. Y de esa manera podemos tener comunión con Dios para ser librados de la condenación perpetua. No hay otro camino. Dice que Jesús dijo que Él era el camino. Yo soy el camino. Cristo Jesús es el camino. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. El único mediador, hermano, entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¡Qué misericordia! No hay nadie más. No nos engañemos. No hay imágenes, no hay santos que digan santos a quienes veneran, o vírgenes a quienes veneran. ¿Cuántos equivocadamente creen que a través de eso van a poder llegar a Dios? El único camino al Padre es Cristo Jesús. Por eso debemos volvernos de caminos de maldad y de perversidad o de idolatría. Como decía la iglesia, si estamos en este caminar, perseveremos. Perseveremos porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Por eso que el hombre debe tomar una decisión. Y esta decisión trae sus consecuencias. Pueden ser para bien o para mal. Consecuencias para vida o para muerte. Para salvación. Miren si la misericordia de Dios se extiende al hombre y a la mujer, porque les dice las cosas que van a suceder. Pero si estamos en Él, nosotros estamos seguros. Si estamos en Dios, estamos seguros. Por eso hoy es tiempo de escoger. Tú decides. Y desde aquí, desde este lugar, te animo a que te vuelvas. A que te vuelvas a Dios, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. El perdón de Dios está aquí, hoy, en este lugar, en este mismo instante del cual escuche el mensaje. El perdón de Dios está a nuestra disposición. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Que el Señor nos bendiga mucho y que esto nos anime a seguir adelante. Y si hemos estado alejados del camino de Dios, que nos volvamos a Él. Y si nunca encontramos su camino, que nos arrepintamos y que vengamos a su presencia. Si tú has gustado de las cosas de Dios, de sus beneficios, de su palabra y su verdad, y estás apartado, acércate a Él. Hoy es tiempo de salvación.
1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. El Señor desea el bien. Que el Señor siga bendiciéndote, hermano. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Un hermano o dos que quieran orar puntualmente por esto y por aquellos que están alejados, que están apartados, para que se vuelvan al camino por la misericordia de Dios. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber hablado en nuestras vidas. Gracias por haber dado ese paso de fe, de arrepentimiento, Señor, y de reconocer que necesitábamos un Salvador, que necesitábamos arrepentirnos de nuestros caminos de maldad. Gracias, amado Dios. Y oramos por aquellos que todavía no han tomado la decisión, para que sea tu Espíritu Santo quien los convenza de justicia, de juicio y de pecado, y vengan al conocimiento de la verdad de Cristo, a la salvación de sus vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por ser amplio en perdonar todos los pecados de esta humanidad, del hombre, de la mujer que se arrepiente, confiesa a Cristo y reconoce en su vida que necesita un Salvador, que solamente por medio de Cristo podemos ir a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos queridos, nos saludamos en la paz del Señor. Con un ósculo santo saludamos a nuestros hermanos que están en las redes. Un fuerte abrazo para ustedes. Firme y adelante, queridos míos. Muchas gracias.